Muchas gracias, Germán. A veces, cuando se hacen estas presentaciones que pueden parecer tediosas y que son a veces tediosas porque son muchos datos, lo que intentamos plantear o decir es que detrás de un líder, cuando aparece, cuando sale, cuando llegan unas ayudas, cuando se va a pedir, hay un trabajo previo bastante farragoso, bastante duro, que suele intentar buscar siempre lo mejor para los territorios rurales. Y ese trabajo es el que les toca a los equipos técnicos de los grupos de desarrollo rural, a los equipos técnicos de la consejería, y a nosotros a veces lo único que nos pone es nada más que ponerle el pastel, la guinda y hacer estas jornadas. Pero lo que queríamos es que se viera cómo se trabaja desde el principio, mucho antes, para conseguir que ustedes tengan esas ayudas, que Asturias pueda tener esas ayudas y que esas ayudas, sobre todo, vayan a donde tienen que ir y sirvan de verdad para mejorar el territorio rural asturiano. Bueno, me he enrollado un poco. Ahora vamos a contarles otro proyecto que ya es el que nos lleva un poco más centrados a la jornada. Es el proyecto en el que hicimos nuestras páginas web, en el que hicimos todo el tema de redes sociales en los grupos y en la red. Y para ello nos lo va a contar quien lideró este proyecto, que es el gerente de Montaña Central, José Ramón, y el Tony, que es el de Think Diseño, que son los que hicieron toda la propuesta temática que lo llevamos a cabo desde la red y pusimos MUPIs en muchas ciudades, pusimos en las traseras de los autobuses y que reconocemos todos que dio un resultado excelente. Pero insisto, lo anterior es tan importante o más para llegar a una conclusión como la que hemos llegado ahora de que ustedes son rurales y son líder. Cuando quieras, José Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la misión que tenemos que hacer ahora en estos momentos es presentar el programa Yo Soy Rural, o Soy Rural, Soy Líder. Estamos ya, como había dicho Germán, en la última fase del periodo de programación y esta es la conclusión a la que estamos llegando, ¿no? El programa de... Perdón. Es como igual de sensible que Germán, que tengo el dedo. El programa Yo Soy Rural, o Soy Líder es una iniciativa enmarcada dentro del programa de cooperación rural digital, ¿no? ¿Qué pretendíamos los grupos de desarrollo? Pues proveer de recursos digitales al medio rural. Este proyecto de cooperación fue coordinado por Montaña Central de Asturias, como el proyecto Leaderando está coordinado por el Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón, ¿no? Y es fruto del excelente trabajo de gestión, de planificación y puesta en marcha de los 11 grupos de desarrollo que tenemos en Asturias. No solo de los 11 grupos de desarrollo rural que hay en Asturias, sino también de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, que es el que nos coordina todo este tipo de actuaciones. Por lo tanto, el éxito de esta campaña es fruto del trabajo de planificación que llevamos haciendo durante el último año y medio o 2 años de estos 11 grupos de desarrollo. El éxito, por lo tanto, es de todos ellos y de todos nosotros y, sobre todo, de los promotores que nos han ayudado a desarrollar esta campaña de comunicación. Este proyecto de cooperación, forma parte de una convocatoria de ayudas a través de los proyectos de cooperación que realiza la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial dentro de la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Y estos son los datos básicos que tenemos en los que nos hemos movido. Tenemos un presupuesto de 185.000 euros, en los cuales hemos ejecutado 150.000 aproximadamente, una desviación pequeña del 19%, que la desviación se ha producido porque hay unas determinadas actuaciones que no pudimos desarrollar como consecuencia del COVID, ¿no? Que son las actuaciones de transferencia, de viajes, de ver otros tipos de experiencias que no pudimos desarrollar. Las acciones que contempla este proyecto, Yo Soy Rural, es una de ellas, ¿vale? Fueron en total 15, se ejecutaron 13, como comentaban antes, y los grupos participantes, bueno, fuimos los 11 que hay en Asturias, aunque 2 de ellos no han podido ejecutar actuaciones, pero bueno, el resultado ha sido notable. Este proyecto ya está certificado por la Consejería y bueno, en principio nosotros no tenemos ningún problema en que haya sido ejecutado con total normalidad. Bueno, Soy Rural, Soy Líder no nace de una forma espontánea, no se nos ha ocurrido por ocurrirse para de repente promocionar la iniciativa líder en la comarca, sino parte del trabajo de planificación que realizamos los grupos a lo largo de estos 30 años o 20 años, algunos de nosotros, ¿no?
Este trabajo de planificación, lo que hemos visto es que había una serie de déficits, y hay que decirlo, ¿no?, en nuestros planes de comunicación que precisaban de una evaluación. ¿Una evaluación para qué? Para definir a corto plazo, a medio plazo, una buena estrategia de comunicación y que pretendíamos que fuese duradera. O sea, que no acabase hoy, sino que acabase dentro de muchos años porque tenía que ser moderna, actual. ¿Qué hemos hecho en ese momento? Bueno, pues encargar un estudio a través de la Red Asturiana de Desarrollo Rural a una agencia de colaborador externa, que está aquí, que es el Centro Tecnológico de la Comunicación y la Información, más conocido como la Fundación CETIC. ¿Vale? Esta fundación nos hizo un análisis pormenorizado de la situación en la que nos encontrábamos los 11 grupos de desarrollo rural que había en Asturias. Y el diagnóstico fue concluyente. Ya lo sabíamos, pero bueno, alguien nos ha encargado de decir lo que nosotros creíamos, ¿no? Que necesitábamos modernizar y actualizar nuestra presencia online y en la mayoría de los casos esa modernización y actualización tendría que tener un carácter de urgencia, porque estábamos utilizando modelos de comunicación basados ya en años atrás o en décadas atrás. Pasamos a resumir de forma pormenorizada lo que nos decía la Fundación CETIC, ¿vale? Y la Fundación de CETIC nos decía que, con respecto a análisis del sitio web, bueno, nos decía que todos teníamos una página web, lo es lógico, ¿vale? Teníamos un dominio adecuado y teníamos un alojamiento de ese dominio en territorio español, que menos se nos puede pedir que eso, ¿no? Pero, en cambio, teníamos una serie de problemas que eran más acuciantes en unos otros grupos y necesitábamos trabajarlo. ¿Cuál era? Bueno, pues que no cumplíamos la normativa en temas de protección de datos, en la ley de transparencia, o que no sabíamos saber cuántas personas accedían a nuestras páginas web para saber si eran productivas. En segundo lugar, se analizó la accesibilidad y usabilidad de las páginas web de los grupos. Los resultados tampoco fueron muy satisfactorios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay una norma básica en que la gente que accede a una página web tiene que ser de forma instantánea, rápida. Y nuestras páginas tenían, por la cantidad de contenidos que teníamos o la cantidad de aporte gráfico, no tenían un acceso demasiado rápido a través de los ordenadores o de los dispositivos móviles. En tercer lugar, hablábamos de lo que es del posicionamiento web, que se ha detectado que nuestras webs no eran las adecuadas, tenemos información muy duplicada, muy densa, lo que se denomina que nuestras páginas eran poco amigables. Y por último, en lo que respecta al marketing social, que en una parte es lo que estamos hablando de Soy Rural, Soy Líder, nuestros grupos teníamos un comportamiento muy heterogéneo. Había grupos de desarrollo que tenían una buena estrategia de comunicación a través de redes sociales y otras en las que prácticamente teníamos, y en ellos nos incluimos Montaña Central, ¿no? Y alguno más. Vale. Bueno, pero lo que es evidente es que, a pesar de que todos teníamos una pequeña o una gran estrategia de comunicación a través de redes sociales, dábamos una imagen como muy heterogénea, muy poco uniforme, muy poco coordinada. Por lo tanto, como vemos ahí abajo, había un amplísimo margen de mejora sobre lo que deberíamos activar en relación a nuestros contenidos digitales, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, ¿qué pretendíamos con ello? Bueno, pues pretendíamos es que cuando detectamos o cuando sabíamos que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial pues iba a publicar su convocatoria de ayudas para acudir a grupos de desarrollo rural a estos proyectos de cooperación, nos reunimos los 11 grupos de desarrollo porque hay un estrecho participación entre cada uno de nosotros, y decidimos definir un ambicioso plan de comunicación que tenía un coste, como hemos dicho anteriormente, de unos 180.000 euros. ¿Qué pretendíamos con ello, fundamentalmente? Bueno, pues los 3 o 4 objetivos que vemos ahí, ¿no? Que es actualizar, modernizar y posicionar las herramientas digitales que teníamos los grupos de desarrollo rural en Asturias, de tal manera que llegásemos de una manera eficiente y efectiva al medio rural asturiano, cosa que hasta la fecha no estábamos haciendo de una forma plena. En segundo lugar, pretendíamos establecer estrategias de comunicación homogéneas entre los 11 grupos de desarrollo y la Red Asturiana de Desarrollo Rural,
que pretendíamos visibilizar el programa Aliada en Asturias, que considerábamos que estaba bien visible, pero bueno, teníamos que darle un punto más, ¿no?, de lo que lo estábamos haciendo, ¿no? No solamente la estrategia líder, sino de las estrategias de desarrollo rural que estaban llevando a cabo nuestras comarcas, como evidentemente también de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Por tanto, somos un altavoz de lo que está sucediendo en el medio rural en Asturias. Queríamos también diseñar materiales de apoyo para el desarrollo de los proyectos innovadores que hay en Asturias. Y, en último lugar, bueno, creo que vamos a establecer puntos de encuentro en red entre los grupos de desarrollo y los actores del medio rural, que son los promotores y los empresarios. Bueno, y en esto nos afanamos, ¿no?, durante 1 año y medio aproximadamente en desarrollar este proyecto de cooperación, en definir un conjunto de actuaciones que nos llevasen a donde hoy estamos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que queríamos saber cuál era el papel que íbamos a desempeñar cada uno de ellos, y es lo que comentó antes Germán, ¿no? Nosotros sabemos el papel que desempeñamos y cuál va a ser la actuación que vamos a desarrollar. Y a través del grupo de coordinador Montaña Central es, bueno, intentar amalgamar todas esas cantidades de contratos que hemos hecho para ejecutar lo que hemos visto en este programa de cooperación. Bueno, las actuaciones que hemos desarrollado son múltiples. Hemos hablado de 15, al final hemos desarrollado 13. Bueno, aquí por problemas teníamos unos accesos a páginas web para que veamos lo que estamos haciendo, pero bueno, parece ser que no se puede hacer, no importa. Vamos. Luego Tony lo va a hablar de ellos seguramente, y del programa Yo Soy Rural, Soy Líder, ¿no? Bueno, en esas plataformas web, bueno, lo que pretendíamos es que fuésemos reconocibles, no solamente en Asturias, sino fuera de Asturias. Y no solamente fuera de Asturias, sino fuera del territorio nacional, ¿no? Y creemos que hemos conseguido. Buscamos que tuviésemos un estilo uniforme, ¿no?, a través de 3 estéticas, pero siempre bajo un mismo patrón común. Que fuésemos capaces de autogestionar esos contenidos, ¿vale?, que nosotros no tuviésemos que acudir a ninguna empresa externa para poder incorporar contenidos y modernizar estas páginas web, y que fundamentalmente cumpliésemos todos los estándares de accesibilidad y usabilidad, ¿no? Bueno, aquí en principio habéis visto que teníamos un acceso en Navia Porcía, pero bueno, no podemos acceder a ello para ver cómo está la página web en Navia Porcía y que viésemos cómo estaba antes y cómo estaba ahora, que hay un mundo entre una y otra. Creamos, por lo tanto, 12 páginas web, ¿vale?, que son las 11 los grupos de desarrollo más la coordinadora de la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Generamos pautas de acompañamiento para el uso de estas herramientas. Hicimos un plan de formación para el manejo de la web y las redes sociales, un plan de manejo de las web que fue realizado a través de la Fundación CETIC, tenemos a Pablo Prisca con nosotros, y a través de redes sociales, a través de la empresa que va a acudir a continuación a hablar del programa Soy Rural, Soy Líder, ¿no? De tal manera que nosotros somos capaces de autogestionar lo que queremos que aparezca en el medio rural. Hicimos un plan de comunicación sectorial. Aquí también debería haber aparecido una serie de vídeos de lo que hemos hecho, que también han sido adjudicados el contrato a la Fundación CETIC, en que diseñamos 11 planes de marketing digital para los sectores productivos estratégicos del medio rural o los sectores productivos diana, ¿no? Estamos hablando de agroalimentario, sector primario, artesanía, turismo rural, etcétera. Pues establecimos una serie de vídeos de marketing digital para que ellos, porque nosotros entendemos que el posicionamiento en las redes sociales o posicionamiento en Internet para la venta de sus productos es un elemento esencial en estos momentos en el territorio asturiano, nacional o internacional. Y, por último, diseñamos y elaboramos materiales de apoyo. Bueno, ahí estuvimos trabajando con Masi, ¿vale?, que hicimos una producción de medios gráficos y audiovisuales diseñados fundamentalmente a los promotores líderes para que supiesen en todo momento cómo se gestiona, cómo se puede solicitar o cómo se certifica un proyecto líder, que es muy importante porque es la fase fundamental cuando subvencionamos un proyecto. Generamos 6 tutoriales animados, con dibujos animados, con una imagen gráfica muy de Soy Rural, Soy Líder, y donde queríamos enseñar, tampoco es la palabra disciplinar, ¿no?, sino que el promotor líder supiese cómo acceder a nuestros territorios y a estas ayudas,
y sobre todo queremos hacer de una forma muy sencilla que solicitar una ayuda líder es sencillo, llevar a cabo la ayuda líder es sencillo y certificar es una ayuda sencilla porque tiene cuenta con 11 equipos muy profesionales en el territorio que le van a ayudar en todos esos procesos. Y por último, estaríamos con el programa de difusión. El programa de difusión es lo que nos ha llevado a la jornada de hoy, que es la presentación de Soy Rural, Soy Líder, ¿no? Donde nos va a comentar dentro de nada, un par de minutos, Tony, qué es lo que hemos hecho a través de un diseño, organización y desarrollo de actividades de sensibilización, divulgación, ¿vale? Tanto en medios digitales como otros soportes de comunicación. Es el vídeo que inició esta jornada y es lo que nos va a contar a continuación Tony de forma mucho mejor de lo que lo haría yo sin duda. Bueno, muchas gracias. Y ahora Tony Cobertera, el director creativo y socio fundador de TIC Diseño, va a contarnos lo que ha anunciado antes José Ramón. Vale, bueno, nada, yo vengo a comentaros un poquito el trabajo que desarrollamos con la imagen de Soy Rural, Soy Líder. Entonces, bueno, empiezo contándoos un poco de dónde partimos. Partimos de intentar contar lo que hacéis todos los días, que era un poco complicado porque son muchas cosas y había que abarcar demasiadas cosas y sobre todo lo importante era llegar a todo el mundo y explicarlo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un briefing que nos hicimos un poco a partir de reuniones con los grupos de acción local que coordinaron y con el READER. Y, bueno, queríamos crear algo que unificara primero la comunicación de todos. Habíamos observado que la comunicación de todos los grupos locales, algunos comunicaban más, otros menos, pero hacía falta crear algo común y que hablara de todos al mismo tiempo. Queríamos, por otro lado, reforzar la figura del promotor y del emprendedor. Se hablaba muchas veces a nivel general, pero no se reflejaba los casos particulares que creíamos que eran los que mejor demostraba el trabajo realizado. Y por otro lado, queríamos reforzar el reconocimiento del trabajo que desarrollaban los grupos de acción local. Queríamos que el mundo rural se enseñase al urbano, que la comunicación del mundo rural no se quedara en el mundo rural, sino que rompiera esa barrera. Y queríamos aprovechar además que con el tema de la pandemia y demás, de repente se había abierto un campo de que lo rural estaba de moda o lo rural era bueno y de tal, cuando durante mucho tiempo se había abandonado, de repente la gente quería ir al rural. Pues era demostrarle que el rural claro que lo es, eso y más cosas, muchas cosas más, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió el claim de Soy Rural, Soy Líder. Aprovechamos la palabra líder, ya lo dice, somos líderes, estamos ahí delante, y entonces había que aprovechar esa palabra y ponerla en valor, ¿no? Somos rurales y por eso somos líderes. Estamos liderando proyectos y liderando un montón de cosas que hay detrás. Y además contábamos que a la gente la involucrábamos y decía que tú también puedes serlo, ¿no? Tú también puedes participar con nosotros de eso. A partir de ello y de esa frase, nada, lo único que hicimos fue crear una estructura gráfica que lo que queríamos era que permitiera llegar o sea, ser utilizada por prácticamente cualquier ámbito, tanto los grupos de acción local como los propios promotores o demás, que fuera muy fácil de utilizar, muy sencilla y que dijera las cosas. Entonces, bueno, hicimos esta estructura de líneas y flechas hacia arriba, de liderar, de subir, de crecer. Y bueno, se va transformando y utilizando según lo necesitamos en las diferentes aplicaciones. Bueno, también consideramos que era muy importante, sobre todo, la fotografía y el mostrar tanto el ámbito rural como las personas que estaban detrás. Entonces, bueno, de lo primero que propusimos es que había que irse
a ver a los promotores. Esto debería de funcionar. Y avanzar. Vale. Ahora creo que pasé 2. Bueno, ahora pasé 3 o 4. Vale. Propusimos hacer una campaña y ir a ver a los promotores. Madre mía. Acercarnos a los promotores y les pedimos a los grupos de acción local que hicieran una selección o buscaran ejemplos de proyectos un poco en todos los ámbitos, de personas de diferentes que hayan hecho proyectos diferentes, gente que haya venido de fuera al rural, gente que lleva toda la vida en el rural, muchos ejemplos diferentes, y con ellos se hizo unas fotografías a los diferentes proyectos que se seleccionaron. Se hizo fotografía tanto de las personas como de sus herramientas o lugares de trabajo, dependiendo del proyecto en cada caso, y que ellos mismos fueran los protagonistas de la campaña, ¿no? Queríamos que participaran todos los grupos de acción local y queríamos mostrar variedad. Y se hizo una aplicación después de todas estas gráficas de forma, por un lado, general, porque todas tenían, digamos, la misma línea, pero después cada una de ellas estaba personalizada, ¿no? Porque era ejemplo de su grupo de acción y de esa manera servía tanto a nivel general para toda la campaña y a nivel local, digamos, para cada grupo. Bueno, aparte, las cosas que se hicieron autobuses y MUPIs. Nos parecía muy importante llegar a las zonas urbanas. Esta era una llamada de atención. O sea, en las zonas urbanas hay un montón de emprendedores y demás que muchas veces creíamos que a lo mejor por desconocimiento no se han acercado al rural, porque muchas veces montar un negocio hoy en día no importa la localización en la que esté, sobre todo negocios que están atados a las nuevas tecnologías. Cada día la Internet llega a más sitios y no hace falta quedarse en el centro de una ciudad para montar un negocio o para crecer, ¿no? Entonces nos parecía importante que el rural también estuviera en las ciudades y hiciera una llamada de atención a la gente que a veces por desconocimiento no se acerca, ¿no? Por eso hacer campaña no solo a nivel local, sino también en las ciudades. Bueno, se hicieron en Oviedo, Gijón, autobuses, y también estuvieron en MUPIs. Bueno, visteis antes el vídeo donde aparecía toda la campaña de los MUPIs que se colocaron y que, bueno, estuvieron por todas partes. Por otro lado, la idea de presentar esta campaña y llegar a medios también es muy importante, porque no tienes por qué cruzártelo por la calle, pero el hecho de estar en los medios, en las presentaciones y salir a la luz, también hace que la gente se pregunte dónde está esto y por qué, ¿no? Tanto en las presentaciones como en la siguiente diapositiva, que era la participación en eventos. ¿Ves? O va una o van dos. Se crearon también estos roll-ups que tenían una doble función también. Por un lado, la participación en eventos o espacios donde se fuera en conjunto, pero también a nivel particular, ¿no? Tener herramientas de comunicación a nivel particular de cada uno de los grupos. Algo se está rompiendo ahí. Y después llegamos a la parte de redes sociales. ¿Se cambia? Vale. Ahora han pasado 15. Vale. A la parte de redes sociales y comunicación en Internet. Lo que decía antes
José Ramón, era muy importante hacer una unificación digital. Hicimos un estudio, los 11 grupos tenían web, pero no todos tenían Facebook, no todos tenían Instagram, algunos tenían Twitter, había una variedad completamente... O sea, cada uno había hecho las cosas de la mejor forma que había considerado posibles, pero no había una unificación en todo, ¿no? Entonces, creímos que era necesario que esas herramientas básicas, como son una buena web y una buena comunicación en redes, estuvieran en todos los grupos y a nivel regional en el Reader. Después de que ellos afrontaron el tema de la web, les dimos herramientas para que la campaña Soy Rural estuviera también en esas webs y sirviera de paraguas para todo. Y luego lo que se hizo es una campaña en redes sociales que se basaba en la creación por un lado, una imagen común pero diferenciada para todos los grupos. Entonces, lo que se hacía era crear una cabecera con el Soy Rural, Soy Líder, pero que cada grupo de acción local tenía su propio foto de perfil, y además la foto que se utilizaba era un poco propia de cada espacio, ¿no? Y de esa manera lo personalizaba y daba importancia a su territorio. Y aparte de eso, se sacó la campaña en redes, que consistía en 3 posts. Uno primero que presentaba un proyecto, en segundo lugar el protagonista de ese proyecto explicaba cómo había sido, el promotor contaba un poco en qué sentido había llegado a la ayuda, por qué, etcétera, lo que él bien quería explicar, y en tercer lugar se invitaba a la gente a participar, ¿no? a ser promotor en la siguiente ocasión. A partir de esta campaña se dio también hicimos un curso para gestión de las redes sociales. Como nos habían pedido, todo se creó de forma que se pudiera autogestionar, ¿no? Tanto los grupos como a nivel regional. Entonces se crearon, toda esa campaña que veíamos atrás se creó mediante plantillas y demás que se dieron a los grupos, y después se hizo un curso para la utilización de las redes sociales. Y se presentó, bueno, para aprender a manejarlo, se hizo un pequeño curso también de fotografía digital y, digamos, una pequeña introducción para que los grupos se autogestionaran y funcionaran de forma independiente. Y bueno, después la misma campaña ha tenido su prolongación posterior, con el calendario que se realizó y llegó a todos los amigos del Líder. Se realizaron libretas, carpetas y algo también de papelería, que al final esto no deja de ser un arma de comunicación y una forma de enseñar constantemente, y que se mantiene un poco en el tiempo y sigue sirviendo, y esperemos que sirva durante bastante tiempo todavía. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.